El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida otra semana más a tu podcast de material de trail running y todo lo que nos interesa a los frikis de este deporte. En el programa número 107, con la colaboración del podólogo Albert Casas de Clínic Podología en Terrassa, cerquita de Barcelona, hablamos del concepto rocker, qué era y qué beneficios nos puede aportar. Pues bien, en este programa seguimos analizando estos conceptos y de nuevo con Albert te explicamos qué es el flare, ese concepto que empieza ya a tener un poquito más de relevancia. Pero no te preocupes, porque te lo explicaremos de forma sencilla, lo bajaremos a tierra para que todo el mundo pueda entenderlo. Y así, cuando vayas a por tus próximas zapatillas, ya tendrás un dato más para tener en cuenta con toda la información y que creo que seguro que te puede ayudar. Así pues, te dejo con esta conversación y espero que la disfrutes. Hola Albert, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Qué bueno tenerte otra vez en los micros de aquí del laboratorio de Juan. En el anterior programa, en la anterior grabación que hicimos, estuvimos hablando del rocker. Creo que quedó muy bien explicado. Y hoy vamos a abordar otro término, o un término relacionado con la mediasuela. También vamos a hablar de mediasuelas. Y es el término flare. Quizás un poquitín más desconocido, obviamente, que drop, más desconocido que rocker, pero también creo que es importante y que va, como digo, muy relacionado con la media suela. Para hablar de todos estos términos y de estas cosas, pues he traído aquí dos ejemplos que los tenemos delante. Tenemos una Brooks Caldera 6 y tenemos la Normal Gerac. Dos zapatillas muy diferentes, bastante diferentes en cuanto a perfiles. Es evidente lo musculosa, lo gordota que se ve la Caldera, y lo mucho más minimalista, a pesar de que no es una zapatilla minimalista, de la Normal. Entonces, para un poquitín ir introduciendo el tema, ¿qué dificultades podemos tener en una zapatilla, por ejemplo, tan alta como podría ser la Caldera? Pues, bueno, salta a la vista, ¿no? Como tú dices, el grado de volumen que tiene, en este caso, la Brooks Caldera. Vaya, y al final, básicamente es un tema de inestabilidad, mayormente, ¿vale? Cuanto más alejado está el pie del suelo, esto lo que te puede provocar es más inestabilidad. Esto es fácil de entender, por ejemplo, en las mujeres que van con talones muy altos o van con zapatos que tienen mucho plataforma, pues tienen muchos más números de realizar esguinces de tobillo. Y al final pasa un poco lo mismo en las zapatillas. Con estas medias suelas tan musculadas, como tú lo dices, o tan altas, ¿vale? Sobre todo en montaña siempre hay el riesgo de que los esguinces de tobillo estén más presentes de lo que nos gustaría. Afortunadamente, ya las marcas, los fabricantes se dieron cuenta hace mucho tiempo. Si por ejemplo, volvemos y rebobinamos hacia atrás las primeras Hoka, que eran evidentemente altas, pero eran tremendamente inestables, todo eso se ha ido mejorando en cuanto el pie ahora queda, digamos, acunado. Por ejemplo, si vemos esta Brooks Caldera, el pie queda, digamos, acogido o encajado en esta media suela. Hay algunas marcas que más, hay otras marcas que menos. Pero claro, es necesario eso para que el pie esté dentro de la media suela y no sobre la media suela. Sí, total. Sí, lo has descrito muy bien. Y al final, como también tú comentas, las marcas pues van teniendo feedback de lo que son los usuarios, y es donde entra también el concepto del flare, ¿vale? El flare pues es como una ayuda extra, por así decirlo, y es que si vemos o cogemos una zapatilla por la parte posterior, por ejemplo, pues vemos que la mediasuela, digamos que sobresale de lo que sería la anchura propia del pie, ¿no? A mí me viene a la cabeza cuando ves coches tipo Jeeps que tienen esas ruedas tan grandes, ¿no? Y la rueda ves que sale
del parafango mismo de lo que es el coche, ¿no? Pues un poco sería lo mismo. Para intentar ganar esta estabilidad que comentábamos, estas zapatillas de media suela tan elevada, pues han sacado este concepto del flare, que es dar más anchura a la zapatilla para minimizar estos movimientos laterales de pronosupinación, que son los que nos provocan los esguinces de tobillo. Claro, con lo cual esa forma trapezoidal de menos a más, unido a que el pie va de alguna manera encajado, pues bueno, obtenemos un poquitín esa búsqueda de estabilidad. Hacen un efecto, digamos, como de pirámide, ¿no? Si tú las ves, digamos, desde la parte de arriba, puedes incluso ver parte de la suela, ¿no? Sí, sí, correcto. Por ejemplo, si la comparamos con esta normal, te ha gustado la normal, ¿eh? Ahora Sí. lo comentamos. Sí, es muy chula. Claro, muy diferente porque se ve mucho más minimalista. Aquí prácticamente, sobre todo en la parte de atrás, es que prácticamente baja casi recta la mediasuela. Sí, totalmente. Al final es lo que comentamos. Incluso tampoco tiene, hablando de rockers, ¿no? Que hablamos en el último episodio, tampoco es que tenga un rocker muy demasiado marcado la normal. Y a mí lo que me llama mucho la atención, hablando de mediasuelas, pero también hablando de suelas, es que si comparas en este caso la normal con la Caldera, es la diferencia de anchura. De hecho, mira, tengo aquí una cinta métrica que, mira, aguántame un momentito, que vamos a verla. Ahora lo estamos midiendo. Ahora tenemos las dos zapatillas una al lado de la otra, la Caldera 6 con la normal, y la diferencia, claro, es enorme. Mira, en la parte, digamos, de la planta, en el medio de la zapatilla, ¿vale? La zona Caldera, de arco, sí. Sí, es de 9, ¿vale? 9 centímetros. 9 centímetros. ¿vale? Y si nos vamos a la normal, es de 6. O sea, visualmente es una burrada la diferencia que hay. Y el pie es el mismo número. Es un 44, que es el que utiliza Juan, ¿vale? Con lo cual, claro, esto sí o sí, independientemente de que te guste más una o te guste más la otra, las dos son de montaña y esto va a tener una diferencia de comportamiento entre una y la otra. Al final yo la normal la veo más como como decías al principio, ¿no? Una evolución del minimalismo puro y duro que había antaño, pero como con una media suela un poco más para sumar kilómetros, ¿no? Al final, claro, estas zapatillas las utilizan gente como Tofu Castañeda, las utilizan como Kilian, y joder, son gente que van rapidito. Para 10 kilómetros no se ponen, con lo cual necesitan cierta protección de la musculatura y de las estructuras del pie. Sí, porque incluso esta zapatilla, que por ejemplo al tacto vemos que la normal de la media suela tampoco es de lo más blandito. Ellos han hecho pues Kilian UTMB y Tofu la TDS. Estamos hablando de más de 20 horas o 20 horas en el caso de Kilian, o sea que, pero bueno, ya son seres extraordinarios, ya es otro tema. Sí, y ahí casi que no podemos entrar. Pongas lo que le pongas, cualquier tipo de zapatilla, claro, seguramente te van a Correcto. trabajar, te van a funcionar bien. En cuanto a este tipo de mediasuelas, claro, porque aquí me viene otro detalle a la mente, y es que estamos viendo también zapatillas muy altas, pero que no son suaves. Es decir, por ejemplo, he estado probando hace poquito unas Salomon de asfalto, que son muy altas, pero claro, cuando te las pones y estás en dinámico, cuando corres dices, ostras, no es lo que me pensaba. Yo pensaba que iba a ser mucho más blandita y resulta que, caray, tiene una firmeza bastante apreciable. Es decir, tiene sentido de alguna manera, tiene sentido no comercialmente, te estoy hablando a ti como profesional, ¿tiene sentido esos perfiles si la zapatilla no es suave? Claro, al final el dicho de no hay dos pies iguales, pues es súper cierto, y al final cada persona debe encontrar o tiene que encontrar qué zapatilla se le adapta mejor a nivel de sus sensaciones, ¿vale? Acompañada de el tipo de pie que le ha tocado genéticamente hablando, ¿vale? A partir de aquí, hay gente que busca más correr rápido, hay gente que busca más no tener esguinces de tobillo porque históricamente ha padecido o ha tenido muchos esguinces. Hay otra gente que lo que busca es una zapatilla polivalente para ir a correr y luego si quiere ir al gimnasio o ir a pasear por la montaña. También, en función de tus necesidades, pues
va a tener más sentido una zapatilla que la otra. Lo que está claro es que las marcas tenemos tantas opciones hoy en día que las marcas lo que quieren es vender. Quieren vender zapatillas. Y luego ya tú, si eres más minimalista, pues ya tirarás por el lado minimalista. Si eres más maximalista, pues ya irás por el lado más maximalista, por poner dos extremos, ¿eh? Sí. Pero al final, la idea es encontrar qué zapatilla es la que tú se te adapta mejor o lo que te encuentras más cómodo y funcionas mejor con ella, ¿vale? Esto es interesante porque nosotros mismos, aquí cuando realizamos los estudios biomecánicos, vemos gente con el mismo pie, con la misma forma de correr, que le cambias el envoltorio, su técnica de carrera también cambia. Y esto puede penalizar o puede favorecer según lo que buscamos. Insisto, como hemos comentado, depende de lo que tu pie también esté dispuesto a aguantar o tu musculatura pueda aguantar. Si tú quieres correr 10 kilómetros, no es lo mismo que si quieres hacer ultras, con lo cual todo esto tiene que ir acompañado con la zapatilla más adecuada. Correcto. En cuanto, por ejemplo, al rendimiento, ¿tú para quién aconsejarías? Por ejemplo, de alguna manera lo has explicado, pero ¿para quién aconsejarías, por ejemplo, un perfil alto o alto y suave? ¿Para qué tipo de pie? Vale. Yo, por ejemplo, respecto a las que tenemos aquí en la mesa, la normal la vería más para un público ciertamente experimentado, que ya tenga cierta musculatura trabajada, que ya hace larga distancia ciertos años. En tu primera UTMB yo recomiendo no ponértela, ¿vale? Sí, no. Y, por ejemplo, la Brooks Caldera, pues en aquel corredor más amateur, en aquel corredor que, le gusta ponerse ciertos retos, pero quizá no tiene el tiempo ni las condiciones físicas que puedan tener estas bestias que estamos hablando, pues quizá puede ser interesante estos perfiles tipo Hoka, estos perfiles tipo Brooks Caldera, que son más elevados, por un tema de protección a nivel muscular y a nivel articular, sobre todo lo que son la zona de los metatarsianos y de impactos en el calcáneo, etcétera, ¿vale? Con lo cual, para lo que sería quizá la gran mayoría de personas, una zapatilla más voluminosa, de perfil más alto, para que la gente, los oyentes me entiendan, tipo Hoka, puede ser muy, muy, muy interesante. También a personas que tengan un peso más elevado, también es muy, muy, muy recomendable. Y la normal sería gente ya más pro, que se trabaja mucho más la condición física, que tiene muchos años de experiencia y que, aunque sea por montaña, va a ritmos guapos. Y claro, obviamente, entre esta normal y entre esta caldera, pues en medio tendríamos una inmensa variedad en cuanto a perfiles, durezas, más suave, más duro. Drops, rockers, totalmente. Incluso ahora también hay placas de carbono en el mundo del trail, que esto ya podría dar para otro episodio tranquilamente. Pues muy bien, Albert. Creo que también nos han quedado claras estas ideas, estos conceptos, para qué público, qué hay que tener en cuenta. Yo entiendo que tú recomiendas siempre tienda física. Sí, totalmente. Estamos hablando de que este tipo de zapatilla, tienda física, se tienen que probar sí o sí. Y si te puedes echar unas carrerillas por el pasillo correspondiente de la tienda, pues aún mejor, porque estamos hablando de que es lo que te comentábamos al sacar la cinta métrica. Tú ves una zapatilla, la puedes ver por internet y te la ves solo de la parte de arriba, pero cuando luego ves el tipo de suela, el perfil que tiene, etcétera, dices, hostia, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo me pensaba que era y con las sensaciones, con lo cual siempre tienda física. Y aparte es lo que comentábamos, que yo, por ejemplo, lo que te comentaba del caso de la Salomon de asfalto, visualmente me pensaba que era una cosa y cuando empecé a correr con ellas dije, ostras, no es lo que yo me esperaba. Ojo, ni mejor ni peor, simplemente que no es lo que yo esperaba. Entonces, claro, cuando tienes la ocasión de ir a una tienda física, probar que te asesoren, si son capaces de asesorarte y demás, y tener 2, 3, 4 opciones y ver un poquito diferencias entre ellas y en la que esa zapatilla que metes el pie y dices, wow, aquí me quedo. Claro, es súper importante esto que comentas y tener claro para qué la vas a utilizar. Totalmente, ahí está.
Pues perfecto, Albert. Muchísimas gracias de nuevo por tus conocimientos, por tu sabiduría en estos micros. Te estoy muy agradecido, ya lo sabes. Y nada, hasta la próxima ocasión, que seguramente encontraremos alguna cosilla de qué hablar. Sí, hombre, eso espero. Nos vemos en la próxima, Juan. Muchas gracias.